Encantado se encuentren una vez más acá en esta clase disertación dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela y al público en general que se incorpore a la... Decía yo que bienvenido a esta clase dirigida a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal Penal y al público en general. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y en el día de hoy, 23 de enero de 2023, fecha emblemática, ¿verdad? Fecha importante en el ámbito venezolano, 23 de enero, esta vez del año 2023. Bueno, estas clases la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel. No se estaba escuchando. Yo le decía que hoy vamos a abordar lo atinente al artículo 49 de la Constitución, que encierra el llamado concepto de debido proceso, pero que ello no es en detrimento de otras garantías constitucionales que están vinculadas al proceso y que están en otras normas presentes en la propia Constitución. Es lo que yo he venido denominando el debido proceso extensivo, para diferenciarlo de este debido proceso propio que está dentro del propio artículo 49 de la Constitución. Por cierto que todas estas disertaciones, que en lo que atañe a las garantías constitucionales del proceso, la pueden encontrar pues en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual les invito que se suscriban pues a los efectos de encontrar allí la respuesta frente a temas anteriores vinculados al proceso. Bueno, les he dicho entonces que este artículo 49 de la Constitución es el que regula formalmente, desde un punto de vista ortodoxo, lo que se denomina ese debido proceso. ¿Okay? Otras normas
dentro de la propia Constitución, hacen esa regulación, pero aquí en este artículo 49 se pretende una especie de visión sistémica del asunto, es decir, de una correlación de derechos que conforman una garantía. Ustedes saben que el concepto de sistema viene un tanto de la ciencia física, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un conjunto. Un conjunto es una unión de elementos que se encuentran mezclados, qué sé yo, en un saco, en un contenedor, ¿ok? Pero que no se interrelacionan entre sí. En cambio, el concepto de sistema pasa por la idea de esa interrelación entre sí de todos esos derechos conformadores de la garantía. Estamos hablando entonces del artículo 49 de la Constitución, con sus 8 numerales. Cada uno de esos numerales encierra más de un derecho. No pretendamos asumir que cada uno de ellos está individualizando un solo de los derechos que conforman la totalidad de la garantía. En cada uno de ellos podemos encontrar diferentes elementos, objetos a regular. Pero fíjense que cuando yo les hablo de la noción sistémica, un sistema, todo está vinculado. Es como decir una silla. En una silla le quitamos el respaldar y entonces se llamará taburete. Le quitamos, qué sé yo, las patas y yo no sé qué mequetrefe se podrá denominar esa silla. Todo funciona en una relación sistémica. Y fíjense que el constituyente venezolano, cuando estableció esa garantía, el debido proceso, dentro del artículo 49 de la Constitución, fue como increciendo, ¿verdad?, en la regulación de los derechos. Comenzaba con el numeral primero, hablando del derecho a la defensa. ¿Pero por qué me defiendo? Numeral segundo, porque soy presunto inocente. ¿Y ante quién me defiendo? Numeral tercero, ante un juez natural, que sea competente, que sea imparcial, que sea idóneo. ¿Y sobre qué pauta probatoria? Numeral 5, la no confesión coarta. ¿Y sobre qué pauta sustantiva? No se dilataba el constituyente. Numeral 6, el llamado principio de legalidad sustantivo. Si todo lo anterior se hizo mal, numeral 7, tenemos cosas juzgadas, imposibilidad de nueva persecución. Si todo lo anterior se hizo, si todo lo anterior se hizo bien, tendríamos cosas juzgadas, imposibilidad de nueva persecución. Pero si todo lo anterior se hizo mal, numeral 8 de dicho artículo 49, nos encontramos con el concepto de omisión injustificada. Como te das cuenta, son pautas que van como increciendo, como subiendo una por una, para conformar una garantía de forma global. Por lo tanto, cuando se habla del debido proceso en una relación sistémica, no solamente debe limitarse a uno de los derechos que lo conforman. Decir, por ejemplo, que el debido proceso no es más que el derecho a la defensa, o decir que el debido proceso no es más que la cosa juzgada. Es una serie de derechos que se interrelacionan y que si falta uno, pues la garantía no se perfecciona. A lo mejor yo te permití la defensa, pero lo hiciste ante quien no era el juez natural. A lo mejor yo te permití la defensa ante el juez natural, pero se te violó la no confesión coacta. Entonces, esos diferentes numerales de ese artículo 49, de nuevo, asumen un concepto integrador, interrelacionado, inescindible, indivisible entre cada uno de esos derechos. Entonces, ese debido proceso propio, bueno, conlleva muchas, como lo dije anteriormente, pues, conlleva a variadas necesidades de explicaciones de cada uno de los derechos. En primer lugar, comienza con el llamado derecho a la defensa, contemplado en el numeral primero del artículo 49. Pero vamos a detenernos un tanto aquí. Vamos a empezar, como ustedes sé que están leyendo la propia Constitución,
porque no se puede asumir esta clase sin que tengan frente a sí el texto, la ley. Vamos a comenzar con el encabezado. Entonces, cuando nos dice el artículo 49, este debido proceso obra en toda etapa y grado de la investigación y del proceso. Como queriendo decir, no es solamente en la etapa procesal propiamente dicha, cuando alguien pudiera entender que un juez ha empezado a asumir el conocimiento de la causa, sino en etapas previas, en etapas de investigación, debe asumirse el llamado debido proceso. En la etapa de investigación tendríamos la necesidad del derecho a la defensa. Si esa investigación se realiza ante un juez, aún mediando el sistema acusatorio, imaginémonos la prueba anticipada, artículo 289 del COP, pues tendría que ser ese juez natural. Entonces, en toda etapa y grado del debido proceso. Hay un profesor que yo respeto mucho, el profesor Carmelo Borrego, que hizo una obra, un profesor de Derecho Procesal Penal de nuestra Universidad Central de Venezuela, ya jubilado. Escribió una obra que se llama Actos Procesales y Nulidades. Cuando uno revisa la obra del profesor Borrego, pareciera entender, o pareciera él asumir la tesis, que los actos de investigación serían actos administrativos, a diferencia de otros actos procesales que vendrían a renglón seguido. Yo humildemente me permito diferir de ese concepto, porque si leemos el Código Orgánico Procesal Penal, nos encontramos con que está también repleto de actos de investigación, de actos que se realizan inclusive previo a la etapa de imputación. Un reconocimiento en rueda, por ejemplo, la propia flagrancia, el concepto de la investigación policial están regulados en el propio Código Orgánico Procesal Penal. Pero es que además, si entendiéramos que son actos administrativos, si entendiéramos que los actos de investigación sean actos administrativos, ustedes bien saben cómo se cuestionan los actos administrativos a través de los llamados recursos administrativos, reconsideración, jerárquico, revisión, y así no es como ocurren los asuntos. Si se cuestiona un acto de investigación conducente al establecimiento del proceso penal, son los medios procesales los que están allí prestos para cuestionar esos actos de investigación. Solicitudes de nulidad, por ejemplo, excepciones, porque ciertamente los recursos se interponen frente a las decisiones. El concepto de recurso es cuestionando las decisiones, ¿ok? Ese es el concepto que se maneja de... Ese es el concepto que se maneja de los recursos. El cuestionamiento sería exclusivamente contra actos decisorios. Ahora bien, reitero entonces que en toda etapa y grado del proceso, aún en fases de investigación, va a estar respaldado por ese concepto de debido proceso que se mantiene en el artículo 49. Sin más, vayamos entonces al numeral primero de dicho artículo 49, el que se denomina derecho a la defensa. Suele denominarse eso. Cuando ustedes lean, porque me imagino que lo están haciendo a tiempo real, al mismo tiempo que me están observando, mis alumnos, ese numeral primero del artículo 49 comienza a abordar el llamado derecho a la defensa. Y a partir del numeral primero podemos asumir la primera de las clasificaciones de ese derecho a la defensa.
Ese derecho a la defensa se clasifica, se distingue entre la asistencia letrada y la defensa personal. De dos maneras debe asumirse el derecho a la defensa. Defensa personal, que asume el propio procesado, y la asistencia letrada. Las dos son inescindibles, indivisibles, han de estar conjuntas. No puede derivarse un acto procesal, no puede derivarse efectos de un acto procesal en donde intervenga el procesado y que en dicha intervención no cuente con el asistente letrado. Más bien es una causa de nulidad de los actos procesales, conforme al artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, un acto procesal en donde esté presente el procesado y allí no esté su asistente letrado. Ese 175 del COP nos habla de que es susceptible de nulidad los actos procesales donde intervenga el procesado y se le niegue tal intervención o haya problemas de asistencia o de representación. Fíjense que se habla de asistencia y representación, no solamente con el asistente letrado, sino que también, por ejemplo, si hay una discapacidad frente al procesado, es sordomudo o habla idioma extranjero, la necesidad del intérprete para hacer valer su postura, su posición con respecto al proceso. Entonces, ese derecho a la defensa se asume defensa personal y asistencia letrada. Defensa personal, bueno, porque esa persona al lado de su asistente letrado, bueno, le manifestará, le dirá, así fueron los hechos, así no fue, me parece que yo estoy de acuerdo con recurrir o no. Por no invalidar, por no asumir el tema del que es abogado y dice que se quiere representar. Gran tema, con lo cual yo no estoy muy de acuerdo, pero que podría ser tolerado por las normas, por las leyes, por la Constitución. Porque hasta qué punto uno pudiera decir, yo lo que estoy hablando en este momento, lo estoy hablando como un asistente letrado, como un defensor, o yo lo que estoy hablando es aportando mi versión de los hechos dentro del propio proceso. Alguien que asuma la tontería de decirme, me paro de la silla porque ahorita estoy hablando como asistente, me vuelvo a sentar en la silla porque ahora estoy hablando como procesado. Al fin de cuentas, todo va a estar plasmado en una misma acta y en esa misma acta no va a haber la distinción sobre si está hablando como procesado o está hablando en su condición de asistente letrado. Yo creo que se vulnera mucho la posibilidad de una efectiva defensa, el que se asuma una defensa personal. Pero allí está el asunto. Presto. Por otra parte, la necesidad de la asistencia letrada, bueno, se pinta casi como obvia. Es decir, todos los códigos, las leyes, la doctrina están asumidas de forma tal para la cual se requiere un conocimiento específico. Ustedes están estudiando Derecho Procesal Penal en la idea de formarse, de asumir un conocimiento, de manejar un conocimiento de la ciencia del derecho procesal y encontrar los intersticios, los vericuetos, las interpretaciones, los criterios frente a determinados aspectos. ¿Cómo no gustaría que los códigos se redactaran de forma tal para que cualquiera lo pueda entender? Pero no es así. Expresiones tales como apreciar la prueba con sana crítica. ¿Y qué será eso de la sana crítica? Dirá un lego, dirá alguien que no sepa de derecho, y a lo mejor hasta alguno de ustedes lo desconoce, porque no ha visto bien mi video ni ha estudiado bien lo que yo les he dado al respecto. Por ejemplo, el concepto de que no puede haber, por ejemplo, cuando se dice que en las incidencias de apartamiento, ¿verdad? Entonces, hablar, ¿qué será una incidencia de apartamiento? ¿Cuál será la distinción entre una recusación o una inhibición? Pues son conceptos fundamentales, necesarios, para la cual una asistencia letrada obra a favor de una adecuada representación. Total, a fin de cuentas, la incriminación surge a partir de una cuestión facti, que son los hechos, pero también de una cuestión juris, el derecho, tanto el sustantivo como el adjetivo, y para lo cual se requiere cierto conocimiento o un abundante conocimiento.
Por otra parte, la otra clasificación de derecho a la defensa, conforme ese numeral primero del artículo 49, además de separar entre defensa personal y asistencia letrada, es distinguir entre el derecho a la defensa del procesado, que es lo que se denomina la defensa material, versus el derecho a la defensa de las otras partes en el proceso. Fíjense que ese concepto de defensa material se asume en la idea de la defensa que se realiza a favor del procesado. Esa defensa que se realiza a favor del procesado, pues podría ser de dos tipos. Podría ser una defensa sustantiva, digamos, frente al derecho penal, frente al derecho a la sanción. O sería una defensa adjetiva, frente al proceso, frente a la ley adjetiva. Imagínate, por algún ejemplo, al defendido tuyo lo están acusando del delito de homosexualismo. Y tú asumes una defensa, en primer lugar, de carácter sustantiva. Y dices, oye, el delito de homosexualismo no se encuentra tipificado en el ordenamiento jurídico penal. Por lo tanto, hay un problema ahí de atipicidad. Pero también podrías asumir una defensa adjetiva. Oye, lo están acusando del delito de homosexualismo sin que previamente lo hayan imputado. Para que haya acusación, un sustrato de la acusación es previamente la imputación. Entonces puedes asumir ello, pero también el cuestionamiento de la prueba. Y aquí me detengo porque no vayas a confundir defensa material con verdad material. Esa verdad material que establece, por ejemplo, nuestro artículo 3 del Código Orgánico Procesal Penal, 1313 del COP, en donde la verdad material es la que se reconstruye en el proceso con pruebas. Cuando ustedes hablan del concepto de verdad material, es la que se ve reconstruida, vamos, con pruebas. Se supone que el juez no estuvo presente al momento de los hechos. El juez es como el historiador. El historiador va a hacer una obra historiográfica sobre unos hechos ocurridos en el pasado sobre la base de una probanza, pruebas documentales, y, ¿cómo se llama? Testimonio de lo que ocurrió en el pasado, ve unos edificios, etc. Entonces, de igual forma, ese juez, que ya no es que va a hacer una obra historiográfica, sino que va a resolver una pretensión de parte, porque recordemos que las partes no están allí de una forma ingenua, de una forma, fíjate el concepto de parte con pretensión, están ciertamente parcializadas hacia su propio criterio. Entonces, esa pretensión va a resolverla el juez sobre la base de lo que el 13 establece, la vía jurídica, la reconstrucción en el proceso de hechos ocurridos en el pasado. Las llamadas circunstancias de modo, tiempo, lugar, y ya no solamente del supuesto de hecho, la causación, sino del elemento subjetivo del delito, la culpabilidad, la verificación del dolo, de la culpa, de la preterintención, de la concausa. Entonces, esa clasificación distingue entre defensa material y defensa de los derechos e intereses de las otras partes en el proceso. ¿Qué es lo que usted quiere decir, Ángel Serpa? Que un fiscal, una víctima puede alegar el derecho a la defensa. Pues sí, eso es lo que quiero decir. Obviamente que el llamado derecho a la defensa protege sustancialmente al procesado, pero en el caso de la víctima y en el caso del Ministerio Público, está de alguna forma pidiendo, reclamando que se le permita el ejercicio de esos intereses. Intereses que no sería, bueno, el tema de la presunción de inocencia, no sería su libertad, porque esa libertad, esa presunción de inocencia solamente se ve atacada en cabeza del procesado. ¿Qué sé yo? Un ejemplo. El fiscal no le gusta una decisión. ¿Cuál es esa decisión que no le gustaría al fiscal? Bueno, una sentencia absolutoria, una sentencia de sobreseimiento. No le gusta al fiscal esa decisión y la apela. Y cuando va al tribunal a pedir
a pedir el expediente, ¿verdad? Que le entreguen el expediente a los fines de revisar las actas y encontrar dentro de dichas actas, ¿verdad? Encontrar qué es lo que específicamente iría a cuestionar, pues no le entregan el expediente y pasa una y otra vez al despacho y perdido, desaparecido el expediente. Secretaria y jueces se miran la cara y aquel expediente perdido y no puede ejercer el derecho al recurso, dicho fiscal o dicha víctima. Entonces ya vamos por dos clasificaciones de ese derecho a la defensa. Derecho a defensa personal y asistencia letrada. Y la otra clasificación es la que hace distinguir entre la defensa material, que sería la defensa a favor de los intereses del procesado, versus la llamada defensa de los derechos e intereses de las otras partes. Seguimos dentro de ese numeral primero del artículo 49 de la Constitución. El otro elemento que ustedes verán allí es el concepto de el conocimiento del cargo. Entonces, dice ese numeral primero que toda persona debe conocer el cargo. Entonces, el cargo por el cual se le incrimina, el cargo por el cual se le imputa, el concepto de cargo, evidentemente, no ha de ser asumido como un tema de un empleo, cargo, un empleo, como se dice vulgarmente, una chamba. No, el concepto de cargo alude a la idea de la imputación. El derecho al conocimiento oportuno de la imputación. A mí me gusta mucho una sentencia de la Corte Suprema de Costa Rica que hace distinguir el concepto de imputación en incriminación e intimación. Lea mis labios. Dividir imputación entre incriminación e intimación. Entonces, para que efectivamente se asuma el conocimiento de lo que se le está imputando a alguien, ciertamente pues se requiere la incriminación de un hecho, el señalamiento del hecho en concreto. El cuento hay que echarse, el relato del cuento de lo que se le incrimina hay que exponerse, ¿ok? Con sus condiciones de modo, tiempo y lugar, encontrándose la buceta, marca Incaba, placa 32 A20, frente a la Plaza Miranda, en la avenida Baral, en sentido norte-sur. De inmediato el ciudadano Raúl González introdujo su mano en la buceta y se llevó el importe del pasaje y emprendió veloz huida, siendo que ello fue percibido por el colector de la unidad, Roberto Rodríguez, su hijo Joaquín Rodríguez y las tres pasajeras que se encontraban allí, Servilia, Olga, Malula. Y el ciudadano González fue aprehendido a escasos 200 metros en la Plaza Miranda por los policías nacionales bolivarianos, Jonathan Cabrera y Eurípides Rincón. Ese es el hecho. Fíjate que no he mencionado siquiera el derecho. Entonces, dentro de la imputación, dentro de ese cargo está la incriminación, señalamiento del hecho. Pero evidentemente también tiene que haber el señalamiento, la incriminación de una calificante jurídica. No porque el juez conozca del derecho se va a abstener el fiscal del Ministerio Público de señalar la calificante jurídica. La quaestio juris, está la quaestio facti, el hecho, y la quaestio juris. Pero intimación implica incriminación, hecho más calificante jurídica, pero también requiere intimación. Y en la intimación es el señalamiento de los elementos de convicción que sustentan a esa incriminación. Entonces, por escasos que sean los elementos de convicción, pues tienen que exponerse allí. Bueno, con las declaraciones en sede policial de los ciudadanos Rodríguez, de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, de las tres pasajeras. Entonces, esas declaraciones sustentarían una intimación. Pero
Fíjense que ese numeral primero del artículo 49 asume la idea de que esa imputación siempre será con pruebas y que por lo tanto el concepto de la oportuna imputación pasa por la idea que el contenido probatorio, la prueba, debe ser puesta en conocimiento de la parte. Conocimiento oportuno de la prueba de cargo y posibilidad del ejercicio de la prueba de descargo. Ambos son importantes, ¿ok? De nuevo, el conocimiento oportuno de la prueba de cargo y la oportunidad del ejercicio de la prueba de descargo. La de cargo es con la que la titularidad pública, el Ministerio Público va a imputar a alguien. El descargo sería con lo que pretende la defensa asumir una protección, defenderse, valga la cacofonía. Por cierto que esa defensa no está obligada a desvirtuar la natural condición de inocente de alguien. Quien está obligada como carga objetiva de la prueba sería, bueno, ese titular de la acción penal con pruebas desvirtuar la natural condición de inocente de alguien. Entonces, fíjate que el tema probatorio dentro de ese derecho a la defensa del numeral primero del artículo 45 de la Constitución, tal es su importancia, que se dice como efecto, y pocas veces la Constitución en su seno coloca la palabra nulidad, y aquí se dice, será nula toda prueba obtenida en violación al debido proceso. Es decir, que si todo lo anterior en materia de prueba se hizo mal o se violó al debido proceso, será nula toda prueba obtenida en violación al debido proceso. Como yo estoy hablando del numeral primero, a lo mejor algunos de ustedes tenderían a creer que, claro, se obtuvo en violación al debido proceso porque se obtuvo en violación al derecho a la defensa. No, cuando esa prueba se obtiene en violación de todos los derechos conformadores a la garantía del debido proceso en el marco de violación al derecho a la defensa del juez natural de la no confesión coacta, entonces es una prueba susceptible de nulidad. Fíjate que se habla de obtención. No es, vamos a extrapolar un tanto la explicación. No es solamente obtener la prueba, sino ofertar la prueba, admitir la prueba, producir la prueba y apreciar la prueba. En cada uno de esos tiene que ser no en violación al debido proceso. Me perdonan el mal ejemplo, ¿verdad? La yuca. ¿Qué es la yuca? Yo le preguntaría a alguno de ustedes y alguno dirá, bueno, una raíz, un tubérculo. Y yo le diría, bueno, pero sin grosería, pues. Entonces, se obtiene la yuca, se saca de la tierra, se raspa la yuca, ¿verdad? Y su raspadura, pues se coloca en un budare para hacer ese producto que se llama el casabe. Y después se aprecia eso. Bueno, más o menos así está vinculado al tema de la prueba. La obtención de la prueba, qué sé yo, los testigos en un allanamiento, pero hay que ofertarlos en su oportunidad. ¿Y cuál es esa oportunidad? Pues la acusación. Y alguien tendrá que admitir los testigos ofertados en la acusación. ¿Cuándo será? En la audiencia preliminar. Pero si se admite después, alguien tendrá que producir, desahogar, evacuar los testigos en pleno juicio. Entonces, la producción, y alguien tendrá que apreciar esos testigos, que sería el juez en el dictado de la sentencia. Entonces, toda prueba obtenida, pero extrapolando la expresión, violando el debido proceso, es nula, de nulidad absoluta. Culmina ese artículo